¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra sesión de nuestra materia de Administración de Recursos Humanos. En esta ocasión, nuestra novena sesión en la cual ya iniciamos con el tema número 6 de nuestro programa, que es el tema de capacitación y desarrollo de personal. Ya entramos en una fase de nuestra materia, digamos prácticamente pues ya la última fase, nos restan con esta 4 sesiones y vamos ya a trabajar con temas que son... es muy relativo, ¿no? Pero si me permiten la expresión, temas ya un poco más ligeros conceptualmente, después sobre todo de haber visto toda esta parte de reclutamiento, selección y toda esta parte de administración de sueldos que implica muchas cosas, que tiene ahí muchos conceptos no tan fáciles o en un momento dado vamos a ir tan cotidianos para nosotros. Ya iniciamos una etapa que probablemente tenemos todos mucho más contacto y experiencia con esto, una serie de temas muy agradables como es este tema de la capacitación, que además pues evidentemente es un tema fundamental. Hoy por hoy que vivimos en una sociedad de la información, en una sociedad del conocimiento, pues la continua capacitación, el continuo desarrollo es fundamental. Nadie en esta época puede estar seguro en términos de decir yo ya sé lo que tengo que saber, ¿no? Yo ya estudié una licenciatura, por lo tanto ya llegué, ¿no? O yo ya tengo una maestría, inclusive las personas que pueden ya estar trabajando y que llevan muchos años de experiencia laboral, de repente nos entra ahí un poquito la confianza de decir, yo ya sé todo lo que hay que saber en mi negocio, ¿no? en mi área, y además yo ya tengo la experiencia, etcétera. Pues no, vivimos en una sociedad en constante cambio, en constante transformación, y por supuesto que nosotros tenemos que transformarnos a la par, y la herramienta fundamental de la transformación del ser humano, pues es evidentemente la educación, y en las organizaciones este fenómeno pues toma el nombre de capacitación, desarrollo del personal, que es lo que en esta ocasión vamos a analizar. Bueno, pues dicho lo cual, vamos a revisar como siempre nuestros objetivos, vamos a ir viendo cuál es la idea de lo que tenemos que ir desarrollando en esta sesión, conocer los diversos procesos que integran lo que es la función de capacitación dentro de recursos humanos y comprender todos los factores fundamentales que esto implica en términos de todo lo que debe de establecer la organización, de todo lo que la persona también debe de aportar y lo que implica el desarrollo del potencial de nuestros recursos humanos en términos de beneficios concretos para la organización, ¿no? En ese sentido, el objetivo específico 1 es conocer los aspectos históricos y legales del tema de la capacitación. Conviene, porque como ya verán ustedes, y lo hemos ido marcando en muchos de nuestras sesiones, también hay un fundamento legal para la capacitación. No es solamente que yo llegue y diga, pues quiero capacitar a mis empleados, es un derecho inclusive que está ahí establecido en ciertos reglamentos, ¿no? 2, identificar los procedimientos a realizar para llevar a cabo la capacitación en las diversas modalidades o en las diferentes formas que se puede presentar y distinguir las diferentes técnicas ya concretitas que uno puede utilizar dentro de la capacitación. Esos son nuestros objetivos para nuestra novena sesión y vamos a empezar con el primer tema, 6.1, desarrollo histórico y legal de la capacitación. Bueno, evidentemente, si hablamos de desarrollo histórico, pues podríamos irnos casi al principio de los tiempos, ¿no? Sobre todo en los temas educativos, donde siempre se ha establecido la necesidad de la formación del ser humano, de aprender, de hacerse con todas las herramientas y el bagaje de su cultura en términos técnicos, en términos teóricos, en términos de actitudes, etcétera, ¿no? Pero bueno, obviamente aquí nos interesa centrarnos en la historia de lo que ha sido la educación y la formación en el mundo del trabajo, no la educación en términos abstractos, sino la educación para el trabajo, si ustedes lo quieren ver así, ¿no? Y evidentemente este es un tema que desde que inicia la era industrial empieza a adquirir relevancia, puesto que había que formar a los obreros, a los nuevos obreros, a esta nueva clase en formación que era el proletariado para realizar sus funciones. Ustedes deben de recordar que la revolución industrial implicó que mucha gente que vivía en el campo migrara de esas zonas para irse a los grandes centros urbanos en Europa. El fenómeno obviamente se fue repitiendo en todo el mundo, aunque en diferentes momentos, y que se incorporaran a la nueva fuerza de trabajo en las fábricas. Entonces esto evidentemente implicaba una transformación radical en el tipo de actividades que realizaban y tenía que formárseles. Por supuesto,
Al principio esto era casi como una exigencia sobre el trabajador más que algo que la organización estableciera, ¿no? Poco a poco esto va cambiando y aquí tenemos el primer término importante, revisando aquí nuestra presentación, que es el Taylorismo. Bueno, esto se debe a W. Taylor. Taylor fue uno de los primeros interesados en estudiar cómo hacer que la productividad de las organizaciones creciera, y para ello él se fundamentó sobre todo en las condiciones de trabajo. El Taylorismo también tiene una vertiente muy interesante, que es este análisis de movimientos que se menciona, ¿no? Dice: el Taylorismo y el análisis de movimientos generan la necesidad de capacitación. ¿Qué es esto del análisis de movimientos? Bueno, lo que decía Taylor es que básicamente para ver qué teníamos que enseñarle a un trabajador teníamos que ver qué se necesitaba hacer dentro de la actividad que va a desarrollar. Para eso él tenía un enfoque muy analítico de separar todos los momentos o todos los puntos de la actividad de un trabajador. El Taylorismo evidentemente fue algo que se desarrolló sobre todo con el esquema de producción en serie, donde un trabajador, por ejemplo, tenía que realizar una serie de movimientos concretos para poder ensamblar un carro, para poder ensamblar un motor, lo que ustedes quieran, y entonces había que descomponer esa actividad en partes pequeñas. Cuando vinieron todo lo que eran ya los procesos de serie, pues esas partes terminaban realizándolas personas diferentes, uno ponía el botón, otro lo atornillaba, otro lo pintaba, etcétera, etcétera. Pero bueno, en cierta fase las actividades podrían ser más complicadas y había que capacitar adecuadamente al trabajador para que realizara esos movimientos, de forma que se eliminaran las conductas que no eran necesarias o que en un momento dado inclusive retardaban o afectaban la realización de la función, y lograr concentrar al trabajador en la realización de los movimientos adecuados para que su funcionalidad ganara en eficacia, ¿sí? Ganara en la capacidad de hacerlo bien y en el momento, y se redujeran los costos, se redujeran los tiempos. Obviamente esta es una visión muy de principios del siglo XX. Y bueno, fue avanzando el tiempo. Ustedes saben que en el siglo XX vienen las dos grandes guerras mundiales que se libraron en el territorio europeo, pero que evidentemente afectaron a todo el mundo, y las nuevas necesidades de producción, toda la mano de obra que abandonó la industria para irse a la guerra generó nuevas necesidades de capacitación. Simplemente pensemos en la incorporación de las mujeres a la planta productiva, a la mano de obra, mujeres que habían estado en su casa bajo el esquema, obviamente, de los años 30, de los años 20, yéndonos más atrás hacia la Primera Guerra Mundial, incluso pues a las dos primeras décadas del siglo. Toda esta primera mitad del siglo sabemos que la ideología condenaba prácticamente a la mujer a vivir en su trabajo para sus hijos, en su trabajo doméstico para sus hijos, y de repente la salida de los hombres a la guerra abrió la posibilidad o generó la necesidad de que ellas participaran en la producción industrial. Entonces, evidentemente esto va a generar otras presiones para la capacitación, y además aquí muy importante, ante las presiones de la guerra, los métodos de producción tenían que ser rápidos y eficaces, por lo tanto, los métodos de enseñanza tenían que ser prácticos, rápidos y eficaces. No puede ser un poquito esto, a ver, siéntense, bienvenidos, ¿no? Les vamos a explicar, no, bueno, había que entrar a la producción y casi sobre la marcha tenían que irse desarrollando estos métodos, ¿no? Bueno, de la mano de esto viene la intervención de la psicología en el terreno de la administración y también de la capacitación. La psicología específicamente norteamericana con el conductismo, que como ustedes ya saben, enfatiza sobre todo el desarrollo de métodos prácticos, concretos, que permitan evaluar las conductas, retroalimentar las conductas y reforzar adecuadamente las conductas propicias para realizar la función. Esto va a llevar al desarrollo de programas instruccionales ya con metas muy claras, con objetivos, con puntos concretos, con formas de ir retroalimentando al trabajador prácticamente en automático, que conforme la tecnología fue avanzando, pues fue dando lugar a que esos programas poco a poco también se fueran llevando al terreno de la computación, al terreno de la informática, e incluso, como sucede hoy por hoy, a lo que es la formación en línea, la capacitación a través de las redes, la educación a distancia, de la cual obviamente ustedes se están beneficiando, como es el caso, pero de la que hablaremos un poquito más adelante. Bueno, 1962 es un año muy importante porque Gleiser, otro investigador norteamericano fundamental, propone lo que es el diseño instruccional sistemático. El diseño instruccional sistemático, como su nombre claramente lo indica, es la idea de generar un sistema que permita continuamente estar
1, estableciendo objetivos, ¿no? Vamos a escribirlo aquí, en el pizarrón. Objetivos de capacitación, el desarrollo, obviamente, de tareas específicas de capacitación y su continua retroalimentación. Sobre todo, ya ligándolo a lo que veíamos anteriormente con el análisis de puesto y con la evaluación de todas estas cuestiones, la evaluación de puestos, la evaluación del desempeño del personal, pues evidentemente también la integración de este diseño instruccional a la organización de forma íntegra, en el cual ya pudieran estarse estableciendo contactos, conexiones con las demás áreas de recursos humanos, para que en relación con los puestos se establecieran ya los programas de capacitación, ¿no? Esto es un cambio muy importante que obviamente se va a ir desprendiendo poco a poco en todo lo que hoy tenemos. Nuestro país en particular tiene una amplia tradición de capacitación que desde los gremios, desde los talleres, desde la formación de los primeros sindicatos y la gran primera época del sindicalismo en los años 20, fue estableciendo pues esta necesidad también de ir desarrollando técnicas de capacitación. El desarrollo industrial en nuestro país, que tiene su boom a partir de los años 40, 50, 60, pues es obviamente otra fuerza que va a meter esta parte como una preocupación, una prioridad en los desarrollos de las organizaciones, y esto se traduce en los años 70, cuando la ley del trabajo incorpora las obligaciones legales respecto a la capacitación, de las cuales tiene que hacerse cargo el empleador, el patrón, ¿no? Hablando en los términos legales. Un poquito más adelante vamos a platicar sobre esto. Entonces, esto es, así a grosso modo, algunos hitos importantes en la historia del desarrollo de la capacitación. No se trata de hacer así como una cuestión extensiva, pero sí de que tengamos un panorama para que veamos que esto pues no surge apenas, no es una ocurrencia de hace 1 o 2 décadas. Y obviamente estamos hablando, y este es nuestro siguiente tema, de los fundamentos legales que hay en el terreno de la capacitación. Ya les comentaba yo que en nuestro país, pues la Ley Federal del Trabajo, que es la que regula muchísimos aspectos que tienen una importancia en el terreno de recursos humanos, en el artículo 153 bis o 153A, dependiendo ahí un poquito cómo lo contemplemos, donde establece todo, fíjense el título, ¿no? El título de este artículo que aquí tenemos, de la capacitación y adiestramiento de los trabajadores. Un capítulo fundamental que empieza diciendo que la capacitación es un derecho del trabajador y por lo tanto una obligación de las empresas. Fíjense, a lo mejor ustedes habían pensado, oye, pues qué buena onda que mi empresa me está ayudando a capacitarme, a sacar alguna licenciatura, etcétera. Bueno, pues no es ninguna dádiva, no es ninguna cosa que las empresas establezcan como algo de su parte, sino que es una obligación legal, es una obligación legal, ¿no? Por lo tanto, de ahí se van a desprender una serie de cosas que no vamos a entrar aquí en detalle porque eso es justamente una de las actividades que van a hacer en relación con este módulo, con esta unidad, es investigar sobre este artículo. Quiero que ahí ustedes nos hagan el favor de investigar sobre ese artículo y sacar ahí los aspectos más relevantes que hayan analizado. Esto será como parte de las actividades. Por otro lado, no es un fundamento legal en el sentido de que no haya una obligación, pero sí como una cosa muy importante para la imagen y para la capacidad de las empresas de demostrar sus procesos de calidad, está la certificación de las normas ISO 9000, que particularmente me parece que es el capítulo 9002 y el 9014, los que tienen que ver específicamente con el tema de la capacitación, que ustedes también ya irán a investigar como parte de estas actividades. Ahora sí, aquí les toca a ustedes investigar, van a decir, bueno, pues llevamos investigando, leyendo todo el curso, pues así es esto, hay que seguir, ¿no? Y una cosa muy importante, en nuestro país pues existen una serie de asociaciones, particularmente la AMECAP, que es la Asociación Mexicana de Capacitación de Personal y Empresarial, que en cierto sentido trata de congregar a todos los profesionales en el terreno de la capacitación. Muchas organizaciones importantes, la Canacintra, la Concamina, etcétera, pues tienen ligas, tienen relación con esta asociación, el gobierno federal, por supuesto, en el ánimo de promover la cultura de la capacitación, verificar que esa capacitación se lleve conforme a la legalidad
y estar obviamente desarrollando la capacitación, en relación a las necesidades del mercado laboral, a las necesidades del país y al desarrollo tecnológico que se va dando continuamente, ¿no? Bueno, insisto, estos 3 puntos los van a profundizar en sus actividades. Vamos a entrar ya directamente al meollo de este asunto, que es ¿y por qué es tan importante la capacitación? Ya al principio yo les daba una serie de elementos, ¿se acuerdan cuando empezábamos? Sobre el por qué en un contexto internacional donde se está poniendo con tanta fuerza la información, la tecnología de la información, el conocimiento, como medio de ascenso social, de riqueza, incluso de producción, pues evidentemente se hace importante. Pero bueno, más allá de eso, más allá incluso de las cuestiones específicamente legales, sí hay una serie de beneficios, sí hay una serie de cosas que una organización obtiene del hecho de que se capacite. Ya más allá de las obligaciones legales, más allá de lo que ustedes quieran, hay una serie de implicaciones, ¿no? Vamos a empezar por algo que a lo mejor a ustedes les extrañó, porque como en otros módulos no empezamos con una definición concreta de lo que es capacitación. Bueno, la dejé hasta este punto porque nos va a permitir ligarnos claramente con esto de la importancia que tiene. Vamos a leerla juntos. Dice, la capacitación es un proceso encaminado al incremento, desarrollo y mejora de los conocimientos, habilidades y actitudes de la persona, con la finalidad de elevar su desempeño en el trabajo. Fíjense, mejorar, desarrollar, aumentar, 3 cosas fundamentales. Conocimientos, el qué, habilidades, cómo, y actitudes, por qué y para qué, ¿no? Es decir, la capacitación abarca esos 3 aspectos: darle información teórica al trabajador, a la persona que se está desarrollando, sobre su función, sobre aspectos que él debe de conocer, generar las habilidades, ¿no? El saber qué, en este caso cuando hablamos ya de habilidades es el saber hacer, y el saber por qué y para qué lo estamos haciendo, que tiene que ver con las actitudes, con la manera en que se valoran ciertos aspectos, cómo evaluamos varias situaciones y en ese sentido cómo nos comportamos frente a los demás, frente a nosotros mismos, ¿no? En el plano de la conciencia, y a partir de eso el desarrollo ya de nuestra conducta basado en ciertos criterios, en ciertas normas, ¿no? En ese sentido, pues estamos hablando de algo fundamental, puesto que obviamente la empresa necesita recursos humanos que tengan esos conocimientos, esas habilidades y esas actitudes para desarrollar lo que es el núcleo del negocio de la organización, y a partir de ahí estarlos en un proceso de continua mejoría que se traduzca en una posibilidad de poner en una posición de liderazgo a la organización, ¿no? Así que esto implica eliminar las deficiencias en el rendimiento. Evidentemente, muchos problemas de rendimiento laboral se deben a que probablemente el trabajador no tiene claramente bien especificado cómo realizar sus actividades o cuáles son los criterios que debe cumplir. 2, aumentar índices de productividad estancados o en descenso, ¿no? Aquí ya estamos hablando de la organización. Cuando pensamos por qué de repente ya la organización no está avanzando, incluso está retrocediendo, puede ser con necesidades de capacitación. Y no estoy hablando simplemente de que los trabajadores estén haciendo bien o mal su trabajo, sino de que a lo mejor las habilidades, conocimientos y enfoque de la organización está quedando ya obsoleto, ¿no? Conforme a la manera en que el mercado se va desarrollando. Y en ese sentido, evidentemente, pues habrá que establecer un proceso intensivo de capacitación que permita elevar otra vez los índices de productividad y, como dice el tercer punto, incorporar nuevas tecnologías a la organización. Cuando se va a reestructurar un área a través de la incorporación de algún tipo de sistema, de algún tipo de nueva tecnología, pues eso evidentemente obliga a la capacitación. Además, aquí déjenme decirles una cosa, no es solo el hecho de que yo tenga que generar capacitación porque estamos introduciendo nueva tecnología, sino cómo a largo plazo el estar en un continuo proceso de capacitación también puede generar actitudes favorables hacia el cambio, hacia la incorporación de nuevos elementos, a que la gente no se case con su forma de trabajar, sino que esté siempre dispuesta a estar transformando conforme la organización lo vaya requiriendo. Entonces, esa en la parte
de las actitudes es algo fundamental de la capacitación, el desarrollar una buena disposición al cambio, al aprendizaje, etcétera, etcétera. Otro, pues evidentemente, y viene de la mano con lo que estamos comentando exactamente en este momento, es aumentar el nivel de compromiso de las personas con la organización. Si yo estoy en una organización en la cual estoy viendo cómo continuamente se están preocupando por capacitarme, más allá de que sea su obligación o no, que están dándome elementos y que me está ayudando a crecer, bueno, evidentemente pues hay un compromiso de ayudar a la empresa también a crecer, ¿no? Yo creo que cuando los trabajadores se dan cuenta de que no hay una preocupación de la empresa por mejorar su calidad de vida, sus condiciones de trabajo y también su desarrollo profesional, contribuir al desarrollo del plan de vida y carrera de una persona, concepto que ya veremos más adelante, pues evidentemente las personas se desmotivan, no se ponen la camiseta de las empresas. A veces, y les digo aquí, compartiendo un poquito de la experiencia profesional de su servidor, me ha tocado estar en empresas que creen que el trabajador se ponga la camiseta de la empresa, pues es literal, ¿no? Creen que el asunto de motivar está en, no sé, organizar ahí algún evento deportivo, organizar alguna situación como puede ser una reunión, una fiesta, regalar camisetas con el logotipo de la empresa, tazas, etcétera, etcétera. Bueno, seguramente todo el mundo valora eso, pero creo que no son cosas que generen a la larga un verdadero compromiso del trabajador con la organización. En cambio, donde yo he visto organizaciones que están continuamente dándole a su personal la posibilidad de formarse, de desarrollarse significativamente y de tener una retroalimentación a la par de darle condiciones de vida más o menos adecuadas, digo, dentro del contexto, dentro del trabajo, etcétera, pues es gente que realmente se empieza a poner la camiseta de la empresa, ¿no? Entonces, eso es bien importante enfatizarlo. Ahora, ¿cuál es, y esto ya entramos en la otra parte de nuestro punto 6.3, que es los tipos de capacitación? Bueno, los tipos de capacitación en realidad están muy ligados al tipo de estrategia que se va a utilizar para impartirla. Ya un poquito más adelante entraremos en la parte de cómo es el proceso, pero ahorita vamos a detenernos en lo que ustedes incluso intuitivamente pueden pensar en términos de la pregunta, ¿qué haría yo para capacitar a alguien? A ver, piensen, ustedes ya están en una empresa, aspiran a estar en una, ya han trabajado o están en esa parte, pero seguramente han vivido experiencias educativas muy diversas en diferentes contextos. A partir de todo eso, ¿qué harían ustedes para diseñar un plan de capacitación? ¿En qué técnicas se basarían? ¿Bajo qué contexto lo harían? Bueno, piénsenlo. Ahorita pues ya seguramente están leyendo la presentación. Sería muy bueno que ahorita no lo hagan y que piensen. Incluso si quieren hagan una pausa, vayan por una hoja de papel y digan, a ver, ¿cuáles son las formas en que yo podría capacitar al personal? ¿No? Bueno, seguramente ahora que les digo esta pregunta, inmediatamente a la cabeza les vienen más. Dice, bueno, pero a ver, primero, ¿qué tipo de trabajador voy a capacitar? Dos, ¿en qué lo voy a capacitar? O sea, ¿le voy a enseñar cosas muy operativas? ¿O le voy a enseñar cómo negociar? ¿O le voy a enseñar cómo tener una actitud de servicio entre los clientes? ¿Qué le voy a enseñar? ¿Bajo qué contexto? ¿Cuáles son las presiones de tiempo que tenemos? ¿Lo tengo que capacitar en cuánto tiempo? Bueno, si se están haciendo esas preguntas, que espero que se las hayan hecho antes de que yo las hiciera, están justamente en el punto correcto para elegir cuál va a ser el enfoque de la capacitación, ¿sí? Porque evidentemente, déjenme ponerles solamente dos ejemplos para que vean diametralmente de lo que estamos hablando. Primer ejemplo, vamos de este lado. A mí me dicen, oye, pues fíjate que tienes que capacitar a un grupo de 20 nuevos obreros que se incorporaron a una nueva sección del trabajo. Estos obreros ya, pasado mañana, tienen que estar ya realizando sus funciones dentro de su área y los supervisores no pueden capacitarlos directamente porque están ellos, obviamente, con el resto del personal. A ver, ¿qué hacemos? Es un ejemplo, ¿no? Ahora vamos con el otro ejemplo, del otro lado. Me dicen, oye, pues fíjate que estamos formando a un grupo de nuevos ejecutivos con el personal que hemos identificado que tiene como un cierto perfil y en 2 o 3 meses esperamos que ya estén incorporados a nuestro nuevo plan de negocio en el cual vamos a lanzar una línea innovadora de nuestros servicios o de nuestros productos, pero necesitamos
que estos adquieran una serie de competencias profesionales a nivel de negociación, a nivel de capacidad de persuasión, quizá un poquito en actitud de servicio y en relaciones personales, ¿no? Bueno, evidentemente, los dos ejemplos muy extremos entre sí nos ponen de vista estas preguntas de las que hablábamos, ¿no? Bueno, son trabajadores con perfiles diferentes. Están necesitados de capacitación en cosas muy diferentes. Unos necesitan habilidades muy prácticas y concretas, otros necesitan conocimientos, habilidades y también una cuestión ahí de actitudes, ¿no? A unos los tengo que capacitar ya para pasado mañana y los otros tengo un poco más de tiempo. Las temáticas de la capacitación, la forma incluso en que cada una de las actividades contribuye al núcleo del negocio de la organización, son muchos aspectos que nos van a llevar a elegir entre algunas. Ahora sí, vamos a revisar lo que tenemos aquí, diferentes enfoques en el tema de la capacitación y el desarrollo. Pues el enfoque tradicional, que es el de la instrucción directa sobre el puesto, instrucción directa sobre el puesto. Esto es, ¿sabes qué? La capacitación es aviéntate, o sea, tienes que empezar a trabajar y yo te voy a ir ayudando un poco en este sentido, voy a ir modelando para ti lo que hay que hacer y tú tienes que ir propiamente tomando esas actividades casi de inmediato. Entonces, este método de instrucción directa se basa sobre 4 principios. Decir, te digo qué tienes que hacer; mostrar, te lo enseño, ¿sí? Hacer, ahora te toca a ti; y repetir, vamos otra vez con el ciclo 2, 3, 4 veces hasta que estés listo, pero ya haciéndolo sobre el trabajo, ¿no? Entonces, cuando se trata de un trabajo donde el proceso es muy crítico, es muy delicado por lo que implica, este no es un buen método, porque obviamente corremos el riesgo de que el trabajo empiece a cometer errores que puedan tener una repercusión en algún tipo de elemento del negocio, ¿no? Entonces, pero cuando obviamente son actividades más o menos rutinarias que se pueden ir corrigiendo sobre la marcha y que no tienen mucho significación en términos así estratégicos, pues es un buen método, ¿no? Enseñar a nivel, por ejemplo, administrativo, con el personal que hace labores de asistencia, de secretariado, etcétera, etcétera, pues mira, te digo qué tienes que hacer, te lo voy a mostrar ahora, hazlo tú, vamos a repetirlo, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí a lo mejor hay una serie de actividades que no requieren una gran teoría, una gran formación en términos del bagaje conceptual y científico, entonces podemos irnos directo a lo que es esta instrucción directa sobre el puesto, ¿no? Rotación de puestos, que es adquirir experiencias en varios puestos. Obviamente estamos hablando ya de un enfoque de capacitación con trabajadores que están realizando su labor y que quizá la están realizando tan bien que entonces vemos que tienen potencial para otras cosas. Muchas empresas tienen este concepto de la rotación de puestos, que es muy importante, el hecho de que un trabajador pueda ocupar varias posiciones dentro de un área del negocio, de la organización, y que aprenda, por lo tanto, a realizar diversas actividades. A mí hace mucho tiempo, no diré cuánto, pero cuando yo trabajaba en un salón de banquetes, pues nos tocaba de repente, incluso siendo administrativos, porque yo estaba en recursos humanos, nos tocaba de repente irnos a la cocina, a entrarle ahí con los compañeros de la cocina a preparar, nos tocaba de repente estar como apoyando ahí todo el servicio de los banquetes, no como meseros, pero sí como un poquito apoyando la función de los capitanes, de repente teníamos que entrarle a la parte de la bodega, entonces era una manera también obviamente de que como recursos humanos estuviéramos empapados de todo lo que era la acción del salón de banquetes, en este caso, igual en algún restaurante que me tocó trabajar antes de esto que les platico de mesero, pues era mucho la rotación, un día te tocaba estar atendiendo mesa, otro día te tocaba estar de tercero, es un concepto que se refiere a los meseros que están un poquito como más de enlace entre la cocina y los meseros que están en mesa, preparando pan, haciendo como muchas cosas de apoyo. A veces nos tocaba estar atendiendo en la barra, a veces te tocaba estar en la terraza, entonces había como esta rotación para que pudieras dominar como que todos los aspectos de la misma área, ¿no? Bueno, conferencias y presentaciones de videos, a lo mejor algo que voy a apoyarme yo sobre todo para el ejemplo que dábamos de estos jóvenes ejecutivos, ¿no? Conferencias y presentación de videos, donde obviamente algún experto, alguien que está muy avesado en la materia, va a dar una exposición o va a hacer algún tipo de actividad con los trabajadores donde les vaya llevando a cabo todas estas cuestiones, incluso pues a nivel de lo que puede ser un video, ¿no? Las técnicas de simulación y laboratorios, ahí tenemos una
imagen interesante aquí en nuestra gráfica. Hay muchas actividades laborales que requieren, por su riesgo, por el riesgo, o sea, ahí no puedes hacer instrucción directa sobre el puesto, no vamos a hacer instrucción directa sobre el puesto con un piloto aviador, ¿verdad? Estaría obviamente difícil, o no creo que la NASA estuviera muy de acuerdo con ese método. Evidentemente hay una serie de profesiones que por su grado de riesgo y características requieren que antes se desarrollen simuladores. Esto es generar estrategias que permitan que el trabajador se enfrente a una situación laboral en un contexto artificial, pero con las características que lo acerquen lo más posible al evento real. Cuando digo simuladores, no piensen que forzosamente se trata de crear una cabina ahí con todas las cuestiones, no, pero también se pueden hacer simulaciones o laboratorios, si quieren ustedes llamarlo, de actividades, ¿no? Decir, a ver, a ti te va a tocar, vamos a hacer un laboratorio donde una persona va a desarrollar su labor de secretaria frente a 2 o 3 jefes que le están llamando la atención, y vamos a ponerle ahí una serie de circunstancias, vamos a ver cómo lo hizo, y luego el grupo que se está capacitando la va a retroalimentar, vamos a discutir y vamos a ver finalmente cómo debe de hacerse, ¿no? Ahora me viene a la cabeza una película que quizá muchos de ustedes ya vieron, esta película de Monsters, Inc. de Disney, en la cual les enseñaban a los monstruos cómo tenía que ser la técnica adecuada del grito para asustar a los niños, ¿no? Entonces todos recordamos esta escena donde tenían ahí una cama y tenían todo el simulador del cuarto de un niño, ¿no? Y llegaban los monstruos, gritaban, y entonces ya le decían, no, a ver, te está faltando, y todas estas cuestiones. Entonces esa es la idea del laboratorio. No se requiere, insisto, forzosamente mucha tecnología, ya llevándolo al nivel de nosotros, sino lo que se requiere es crear una condición donde la persona tenga que realizar un ensayo de lo que haría realmente en su trabajo, lo más apegado a la realidad posible, ¿no? Y en ese sentido viene también lo que es el role-playing y la dramatización, ¿no? Es decir, el que ya una serie de trabajadores que a lo mejor están compitiendo, que están ya en un puesto, pero que se están capacitando de manera grupal, tengan que actuar una situación del trabajo, una situación que estén viviendo realmente en el trabajo, ocupando ciertos roles, y que después entonces ya sea el capacitador el que les ayude a retroalimentarse. Aquí de lo que estoy hablando, que es un poquito diferente al punto anterior, es la capacitación continua para revisar cuestiones de cómo se está haciendo el trabajo. Estoy hablando de que a lo mejor los trabajadores están realizando sus actividades cotidianas, se están detectando algunos problemas, y entonces les decimos, a ver, vengan aquí, vamos a preparar y actúen una situación de cómo ustedes realmente están resolviendo un problema o un conflicto tal. Entonces ya vemos cómo lo hace, y entonces volteamos a ver, grupo, pues cómo ven la manera en que su compañero está respondiendo hasta esta situación, ¿no? O varios trabajadores dramatizando una situación, ocupando ciertos roles, casi como una obra de teatro, y que a partir de ahí detectemos pues necesidades de capacitación. Detectemos cosas que están haciendo mal, que no se están haciendo adecuadamente, y entonces cómo podemos identificarlas, ¿no? Las áreas de oportunidad, y a partir de eso promover la mejoría continua. Y otra, que ahora ya está teniendo un boom muy importante en esta época, pues es el estudio individual a través del aprendizaje programado, que es donde ya entra todo el concepto de la educación a distancia, y que está ampliando los horizontes de capacitación y desarrollo profesional para los trabajadores de muchísimas empresas que necesitan desarrollar una serie de conocimientos que probablemente la organización no les pueda dar, pero que tampoco pueden darse el lujo de ir a una universidad o a una institución para poder ahí estudiar. Entonces obviamente es el caso de todos ustedes, de todos los que están justamente siguiendo estos cursos, y que la educación a distancia, los programas, tutoriales, etcétera, etcétera, se convierten en opciones para minimizar costos, desplazamientos, etcétera, el mismo cuestión de la seguridad, de lo que ustedes quieran, y finalmente poder tener acceso a la información, a la capacitación, ¿no? Entonces, estamos hablando de diferentes enfoques que, si ustedes se dan cuenta, la diferencia está sobre todo en el tipo de técnica que se utiliza para llevar a cabo la capacitación. Desde un enfoque de te voy a capacitar ya directamente sobre el puesto, que a lo mejor sería lo más óptimo para el primer ejemplo que dábamos de los obreros, hasta enfoques de, pues te vas a meter a la paginita X y ahí vas a encontrar un tutorial y vas a tener que desarrollar tu curso en línea, ¿no? Como podría ser quizá ya para el otro ejemplo. Bueno, dicho lo cual, hay que ver entonces, aquí
independientemente de cualquiera de las técnicas que utilicemos, que ya mencionamos, hay dos grandes enfoques. Aquí lo hice al revés porque primero quería decir, bueno, hay un montón de técnicas o enfoques que puedes tomar tú en términos de si lo hago en el puesto, de si le doy una conferencia, etcétera, etcétera. Pero todo esto se agrupa en términos de dos grandes visiones de lo que es la capacitación. La visión hacia lo que es la formación y la visión de lo que es el desarrollo. Son dos cosas muy diferentes y aquí lo vamos a ver. Vamos a analizar esta tablita, este cuadro que tenemos aquí, que tenemos 4 aspectos. Hacia dónde está enfocado el proceso de capacitación, cuál sería su alcance, el marco temporal que tiene que cubrir y la meta última que estaría buscando este enfoque de capacitación. Cuando la capacitación se enfoca por la vía de la formación, el enfoque es hacia el trabajo actual, el alcance es estrictamente individual, se busca que los efectos de esa capacitación sean inmediatos, se analicen inmediatamente en el corto plazo y probablemente la meta es corregir un déficit en una habilidad que tiene el trabajador, cubrir un hueco, un vacío que está ahí en términos de sus habilidades o conocimientos. En cambio, el enfoque de capacitación orientado hacia el desarrollo, es el trabajo, el enfoque, perdón, es a trabajos futuros. Te estoy capacitando no para que hagas bien tu trabajo actual, sino incluso para que en un momento dado puedas aspirar a nuevos trabajos, a nuevas posiciones dentro de la organización. El alcance de esto ya no se queda a nivel del individuo, sino que evidentemente tiene un impacto a nivel grupal y a nivel de la organización, porque estamos preparando nuevos cuadros para ir sustituyendo probablemente a los líderes o a aquellos que se van a ir por la edad, por lo que ustedes quieran, por la rotación misma que pueden tener ciertas actividades. Evidentemente, aquí cambia el marco temporal porque esta capacitación va a dar sus frutos en el mediano o incluso en el largo plazo y es esto que estamos diciendo. No es tanto el prepararte para ahorita o para corregir lo que no estás haciendo bien, sino prepararte para el futuro. Ninguno de esos dos enfoques, por supuesto, se contraponen. Estamos hablando de cosas que pueden ir de la mano. Pero bueno, independientemente del enfoque, ya entramos, a ver, vamos a hacer aquí una pequeña recapitulación. Ya vimos el desarrollo histórico de la capacitación, ya revisamos los aspectos legales, bueno, en realidad no los revisamos, los mencionamos, ustedes los van a revisar. Ya vimos por qué es importante y qué formas de llevar a cabo la capacitación en términos generales se tienen. Ahora vamos a entrar a lo que es el proceso. Y el proceso tiene básicamente 3 fases, 3 grandes fases en el proceso de gestión e implementación de lo que es el tema de la capacitación. El primero de ellos es el tema del análisis, el análisis de las necesidades de formación o necesidades de capacitación. Disculpen aquí con este asunto, ¿sí? El análisis, que sería la primera fase. La segunda fase, que sería ya propiamente la formación o la implementación de la capacitación, si ustedes quieren. Y tercero, la evaluación. ¿Sí? Nada que no pudiéramos suponer. Como parte de todo proceso educativo hay que hacer un análisis de las necesidades que tiene un cierto grupo de personas en su capacitación. Hecho ese análisis, cuáles son las tareas específicas que tenemos que desarrollarlas, y una vez desarrolladas, pues evaluar el proceso como tal, ¿no? En ese sentido, tenemos en la fase de análisis, o que nosotros conocemos como evaluación de necesidades de capacitación, ahí ustedes ven unas siglas que son DNC. Este concepto es muy utilizado, es muy popular en el mundo de la capacitación en recursos humanos y significa detección de necesidades de capacitación. Y como pueden ver, ese análisis se va a dar a 3 niveles, a nivel de la organización, a nivel de la tarea, o sea, a nivel de lo que es el puesto y lo que nosotros anticiparíamos o planearíamos que fuera el rendimiento óptimo, y finalmente a nivel de la persona, que ya tiene que ver con el rendimiento real. Entonces, a nivel de la organización, lo que tenemos es el análisis de los recursos humanos, es decir, cuáles son las características de nuestros empleados, qué formación tienen, qué nivel de escolaridad, qué experiencia traen, qué elementos manejan. Otro, el análisis de los índices de eficiencia, cómo están desarrollando su trabajo.
estamos siendo productivos, qué me dicen mis índices, están aumentando las ventas, estoy logrando mayor productividad, estoy aumentando mi cartera de clientes, estoy mejorando mis certificaciones de calidad o me estoy estancando. Análisis del clima organizacional, es muy importante. El clima organizacional que tiene que ver con el ambiente de trabajo. Los trabajadores están a gusto, sienten que están realizando sus actividades bien, hay frustración, etcétera. Obviamente este tipo de análisis también tiene que ver para ese aspecto de la capacitación que hablábamos, que es la capacitación en cuanto a actitudes, ¿sí? Es fundamental la capacitación en cuanto a las actitudes. En ese sentido, todos estos elementos, analizar el estado de mis recursos humanos, los índices de eficiencia, el clima organizacional y finalmente ciertos estudios demográficos que me pueden dar una idea de cierto tipo de población, qué necesidades de capacitación va a tener. Me estoy refiriendo a que a lo mejor yo ya tengo estudios demográficos previos que me están ayudando a determinar que cuando las personas vienen de tal estrato o de tal sector de la población van seguramente a traer cierto tipo de déficit y que van a necesitar cierto tipo de capacitación. Entonces, todos esos elementos a mí como organización me van a dar una pauta para elaborar programas de capacitación a nivel general, no para centrarme y decir, a ver, Pepito necesita ¿no? cierto tipo de capacitación, sino decir, bueno, en tal área necesitamos capacitar al personal en general en esto. Entonces, vamos a tener que desarrollar programas generales, quizá obviamente ya dar obviamente la pauta para los programas de capacitación específicos que requieran los trabajadores a nivel individual, pero sí una planeación que esté considerando las propias necesidades de capacitación que tiene la organización para que sus recursos humanos estén a la altura de lo que está planteando como parte de sus objetivos, de su misión, de su visión y de toda su filosofía. Otro es el análisis a nivel de la tarea, lo que llamaríamos el rendimiento anticipado. Esto es hacer un proceso de análisis que me permita establecer cuáles son los requerimientos, pero bien pormenorizados, o sea, bien establecido qué tipo de elementos tiene que tener la persona que va a desempeñar un puesto concreto en términos de habilidades y qué cosas van a necesitar de capacitación. Habrá puestos que a lo mejor ya de antemano sabemos que las personas que hayan sido reclutadas y seleccionadas bajo ciertos criterios van a estar listas para desempeñar ciertas funciones. Pero ya la parte de esas funciones que tiene que ver más específicamente con la organización, con políticas, con lineamientos muy de la organización, pues esta persona que viene de fuera evidentemente no los va a tener. Entonces habrá que capacitarlo. Pero todo eso yo lo puedo prever en términos de lo que es el puesto. Y finalmente el análisis a nivel de las personas. ¿Qué habilidades domina y requiere una persona? Y además en qué tiempo las necesita. Es algo que necesite para una actividad que reiteradamente está realizando y por lo tanto la capacitación o la evaluación tiene que ser reiterada. Es algo que va a desarrollar en el corto plazo o son cosas que solamente en el largo plazo van a requerir ser evaluadas y generar nuevo tipo de capacitación. Quiero que ustedes se den cuenta aquí que, por un lado, el análisis a nivel de la organización me va a permitir descomponer lo que es el rendimiento esperado, ¿sí? Y por otro lado, ya cuando lo estamos viendo a nivel de la tarea del puesto, y por otro lado, el rendimiento real, que sería lo que realmente está haciendo la persona o las características que ya trae de inicio, ¿no? Entonces, la comparación de estos dos elementos en el marco de lo que es el desarrollo de la organización y de los elementos que me está pidiendo, son justamente ese tipo de comparaciones la que me va a dar mi detección de necesidades de capacitación, ¿sí? Al comparar lo que se espera del rendimiento de una persona y lo que realmente está realizando, ¿no? Bueno, perdón, aquí tenemos un problemilla. Se me cayó hace rato el GIS y todas estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, ya estamos. Entonces, a nivel de la tarea es el rendimiento que nosotros estamos anticipando, a nivel de la persona es su rendimiento real, hay que comparar y sobre esa base vamos a ir detectando necesidades muy concretas de capacitación, pero insisto, en el marco de un plan general de la organización hacia dónde tenemos que ir orientando la capacitación, no como algo que surge en el momento, sino algo vinculado con los objetivos estratégicos. Bueno,
Otra que es nuestra segunda fase, la implementación de lo que serían los programas propiamente, ¿no? Aquí, obviamente, como en casi todo, lo que más tiempo lleva es la planeación. Ya que detecté dónde están las necesidades, ahora tengo que planificar cómo voy a realizar la capacitación. Y para eso hay preguntas fundamentales. ¿Quién recibirá la formación? ¿Quién la va a impartir? ¿Qué medios utilizará? Regresando un poco a lo que estábamos viendo 2 láminas atrás, es la idea de decir, a ver, ¿quién la va a recibir? Sobre esa base, ¿y qué necesita de información o qué necesita de capacitación para yo decidir qué medios voy a utilizar? Si va a ser en el puesto, si necesito una conferencia, si necesito un programa, si necesito elaborar un laboratorio, a quién tengo que contratar, si con mi propia gente lo puedo hacer, etcétera, etcétera. ¿Cuál deberá ser el grado de aprendizaje? Yo espero que esta persona aprenda solamente el conocimiento fundamental, espero que desarrolle la habilidad de una manera óptima, o espero incluso que yo pueda hablar de una competencia de uso, es decir, que yo pueda hablar de que fue capacitado al grado de que ahora ya es competente en el uso de la herramienta, de las estrategias, etcétera, a un grado ya incluso casi hasta de certificación, ¿no? Y pues ¿dónde se llevará a cabo la capacitación? Eso es fundamental. Obviamente este asunto de los espacios para la capacitación, como ya quedó yo creo claro, es fundamental para organizarla. Va a ser en un espacio específico, va a ser dentro de la propia área, va a ser externo, ¿no? Porque mucho de la capacitación hoy en día también se hace al exterior de la organización, enviando a los trabajadores a cursos, a diferentes empresas que se están dedicando a dar el apoyo en todos estos procesos, ¿no? Entonces, una vez que ya planifiqué todo esto, que ya me senté, hice un proyecto donde revisé todos estos elementos, pues lo siguiente obviamente es ya llevar a cabo esos planes, ejecutar nuestros programas de capacitación para finalmente poder evaluarlos. Aquí ustedes van a decir, bueno, sí, lo planifico y ya. Qué fácil. Bueno, pues no es fácil la ejecución, pero evidentemente llegamos a un punto donde no hay recetas, donde obviamente ya la manera en que cada organización ejecute sus programas de capacitación evidentemente está condicionada por las características del trabajo, del puesto y demás cuestiones del contexto y de recursos materiales. Aquí sí es importante mencionar algo. Es muy bueno que una organización tenga un comité de capacitación, un comité que esté evaluando el proceso mismo, que esté monitoreando, que esté dándose cuenta de cómo se están ejecutando los programas y que además pueda darle todo este sustento, ¿no? Las empresas ahora ya grandes sobre todo tienen que generar comités de capacitación que están muchas veces integrados tanto por gente de la empresa, gente de los sindicatos, etcétera, que van evaluando o que van diseñando los elementos concretos ya de estos programas para su ejecución. Obviamente ya toda la parte de logística de los recursos materiales que se necesitan, los recursos a nivel monetario, la planeación de los tiempos y demás. Como lo he mencionado anteriormente, pues ya nos podemos apoyar en herramientas como el Project de Windows, como diferentes otro tipo de estándares que nos permitan ir pues, planificando ya las tareas concretas, poniéndole tiempo, poniéndole responsable, que eso es fundamental. A ver, estas son las tareas, estos son los tiempos que implican, en esta secuencia se tienen que ir realizando y quién se va a hacer responsable por el cumplimiento de esas tareas y quién va a estar coordinando toda esta situación, ¿no? Entonces, obviamente esto ya es parte de lo que en el día a día un departamento de recursos humanos con su área de capacitación tiene que ir elaborando, ¿no? Presupuestos, control de gastos, peticiones a las demás áreas para que se allegue al personal, peticiones a las áreas de ventas y demás para que les alleguen los materiales, al área de compras, en fin, ¿no? Pero con lo que quiero terminar, que me parece fundamental, es la parte de la evaluación del programa. Hay muchas formas de evaluar, a través obviamente pues, de cuestionarios, todos hemos estado en cursos de capacitación, y de repente al finalizar el capacitador nos entrega una encuesta donde diga, ¿cómo viste el curso? ¿No? Los temas fueron claros, etcétera, etcétera, etcétera. La evaluación también puede darse utilizando la tecnología, videograbando las sesiones con el consentimiento de los participantes, etcétera, etcétera. Pero hay ciertos criterios que no debemos olvidar. Número 1, hay que partir por establecer cuáles son los criterios de evaluación. ¿Cuáles van a ser mis estándares para juzgar si la capacitación que se dio fue adecuada o no? Y en ese sentido, me regreso un poco, decíamos esta parte de cuál deberá ser el grado de aprendizaje, si es un conocimiento fundamental, el desarrollo de una habilidad o qué. En ese sentido,
ese tipo de objetivos de aprendizaje van a marcar justamente los criterios para evaluar. Pruebas previas a los capacitandos, ¿no? Esto es lo que en el terreno de la ciencia se conoce como un pretest. Antes de capacitarlos, voy a hacer una prueba para ver su estado de conocimientos o el estado en el que se encuentra su habilidad. El seguimiento de la formación, lo cual implica un proceso de evaluación continua, donde probablemente cada módulo de mi programa de capacitación va a requerir que yo esté evaluando el progreso de los que están siendo capacitados. Y al final, pues las pruebas para evaluar a la persona que ha sido formada y poder comparar el pretest con el posttest, la prueba inicial con lo que al final del proceso obtuvimos, ¿no? Además de esto, porque muchas empresas, ojo ahí, muchas empresas se quedan en eso, muchas empresas se quedan en, pues ya los evalué y salieron bien de su curso. Hay que hacer otro tipo de evaluación que es la evaluación de transferencia, es decir, ahora yo voy a evaluar qué tanto del curso de capacitación se ve reflejado ya en el trabajo cotidiano y concreto del empleado, del trabajador, de nuestro colaborador. Es fundamental. O sea, yo ya te evalué y saliste con 10 del curso, pero ahora yo voy a evaluar qué tanto de lo que aprendiste aquí ya estás aplicándolo en tu curso. Yo tengo que evaluar si las deficiencias que ubiqué en tu rendimiento se corrigen. Yo tengo que evaluar si estás dándome algo más en términos de tu desarrollo profesional. Y evidentemente darle seguimiento a esto en cierto tiempo. No podemos esperar que un trabajador que ya recibió cierta capacitación, ya a partir de ahí ya no va a necesitar nada. Hay que estar dando seguimiento porque a lo mejor el hecho de que nosotros lo hayamos capacitado va a generar nuevas necesidades de capacitación. Él va a regresar a su trabajo, va a empezar a desempeñarse mejor, a hacer otras cosas y probablemente va a aspirar a otro tipo de funciones en la empresa y nos va a demandar mayor capacitación, ¿no? Entonces es un proceso continuo, muy interesante, fundamental para las organizaciones, que como ven ustedes requiere mucho de planeación y por supuesto también ya mucho de aplicación, ¿no? Bueno, les doy las gracias por acompañarnos en esta sesión. Nos vemos la próxima, nuestra 10ª sesión, en la cual vamos a continuar con los temas de capacitación, pero ahora vinculándonos con el tema muy interesante de lo que es el desarrollo de los planes de vida y de carrera. Les agradezco mucho, realicen sus actividades, recuerden que varios de los puntos de esta sesión requieren para poder completarse de que ustedes hagan sus actividades y nos vemos aquí en la próxima. Muchas gracias.